Hola, ¿qué tal familia? Buenas noches. Este va a ser mi primer video en el canal. En este canal podrán encontrar cosas como podcast, videos sobre terror, historias, relatos, cualquier cosa relacionado al miedo. El primer video que vamos a hacer se va a tratar La cabra en el columpio. Es una historia que prácticamente fue de las primeras que en verdad me marcaron. Y claro, ustedes pueden mandar sus historias aquí en los comentarios. Yo siempre voy a tratar de leerlas todas para hacer un video sobre ellas. Las más interesantes las puedo llegar a subir. Y ya saben, un like, una suscripción, sería lo de manos. Si la edición no es la mejor, pues les pido una disculpa porque soy primerizo en esto. Prácticamente nunca había editado un video. Pero pues me gustaría que me apoyaran simplemente escuchando. La pueden poner mientras, no sé, lavan los trastes, limpian su cuarto o algo, pero voy a tratar de mantener un ambiente tenso en la historia, a pesar de que esta historia es un poco más ya conocida. Haré lo posible para que sea muy tenso y puedan disfrutarla aún más. Ya saben, me gustaría que me se suscribieran y que dieran un like al video. Hola, me llamo Aaron López. Soy de Piedras Negras, Coahuila. Yo fui a un rancho de mi abuelo, sobre la carretera Acuña. Llegamos un viernes a las 6 de la tarde. La idea era quedarnos hasta el domingo a las 8 de la noche. De inmediato, cuando llegamos, lo primero que hicimos fue armar las casas de campaña. Aunque en el rancho teníamos todas las comodidades, la idea era dormir afuera, como lo hacíamos de niños. Mis 7 primos y yo. Luego de armar las casas de campaña y de ponerle Coca-Cola, unos primos se pusieron a preparar la carne, como era costumbre, y otro primo y yo fuimos a buscar la leña, a la parte trasera de la casa. Tengo que decir que el terreno es muy grande, y por la parte de enfrente cuenta con unas porterías para jugar fútbol, columpios, resbaladeros y un brincolín. Por la parte de atrás de la casa, mi abuelo solo tiene algunas trocas viejas, que poco a poco ha ido arreglando. También por la parte de atrás hay una brecha que te lleva directamente al río. Desde pequeño siempre me gustó ir ahí. Es más que evidente que los domingos familiares ahí eran lo mejor, pero conforme fui creciendo, meterme entre brechas y monte me hacían sentir algo raro. Estar solo, lejos de todo y todos, tan silencioso, abruma e incomoda. Y no sé, siempre tuve esa sensación de miedo en lugares así. Desde que miré la película de la bruja de Blair, estábamos buscando la leña, mi primo y yo. Me llamaron la atención unas ramas amarradas con un alambre oxidado, formando una cruz. Se la mostré a mi primo, y justo cuando él sacó otros pedazos de leña salió otra figura. La diferencia era que esta estaba hecha con ramas más chicas, y se me figuraba mucho un muñeco vudú. No les voy a mentir, me incomodé mucho. Traté de ignorar aquello, un poco. Le dije a mi primo que de seguro mi abuelo los había hecho para pasar el tiempo y solo los tiró por ahí. Bebimos, comimos, cantamos, y la noche se fue tan rápido y tranquila. Sin notarlo, nos dieron las 2 de la mañana. El frío era mucho. 3 de las 8 personas que estábamos afuera no aguantaron y se metieron a dormir dentro de la casa del abuelo. Los otros 5 nos quedamos ahí, platicando hasta que dentro de la plática empezamos a contar historias de terror. Recuerdo que dije que no podíamos imaginar que tantas cosas pasaran en esos lugares, en la noche, lejos de todo y todos, y nadie se daba cuenta. El mayor de todos mis primos que estaban ahí contó que a él y a su papá una vez lo asustaron, a las orillas del río, una tarde mientras pescaban. Dijo que se escucharon unos gritos, que luego cambiaron por risas y luego por llanto, para terminar maldiciéndolos. No sé por qué, pero aunque sea algo sin importancia, sentí miedo. Tomé mi cerveza y les dije que dormiría, porque el plan era madrugar e ir a pescar. Todos me siguieron y dormí solo con un primo y otros 3 se quedaron en otra casa de campaña. No recuerdo qué hora era, pero aún era de noche. Tuve que levantarme a orinar. No me puse los lentes, solo salí, caminé hacia el carro en el que habíamos llegado y oriné en un lado. Se podían escuchar los autos pasando por la carretera,
Las vacas, los gallos, las cabras, ya saben, sonidos típicos de aquel lugar. Así terminé de hacer lo mío y volteé la cabeza. Sentí un terrible horror cuando a lo lejos en un columpio vi algo sentado, moviéndose. No sé por qué, pero quise imaginar que era uno de mis primos. Caminé y entré en la casa de campaña. Justo cuando me acomodé para dormir de nuevo, escuché el sonido de una cabra. Pero no era común. Era un sonido de una cabra sufriendo, gritando de dolor. Supongo que mis primos estaban suficientemente ebrios y dormidos para no darse cuenta. Pero yo me puse los lentes, abrí la puerta de la casa y me asomé. Les juro que lo que vi es lo peor que me ha tocado ver en mi vida. Tomé un cigarrillo y salí de la casa de campaña. Estaba una cabra justo donde oriné. La cabra comenzó a caminar, pero no hacia mí, sino sino rumbo al área de juegos. Al ser lo único que se movía la vi y de la nada empezó a correr, haciendo sus ruidos de cabra. Para mi sorpresa, de la nada se levantó y corrió en dos patas. Se subió a un columpio y meciéndose empezó a gritar como si estuviera sufriendo. La vi y quedé en shock. Corrí y desperté a mi primo, mi compañero de casa. Los dos estábamos ahí atónitos, viendo una cabra arriba de un columpio. Ahora mientras se reía, nunca volteó a vernos, pero la luna brillaba tanto como para verla moviendo sus patas y sosteniéndose con las otras en el columpio. No aguanté y vomité del miedo cuando vi que la cabra brincó del columpio y empezó a llorar. De nuevo, corrí hacia la casa del abuelo y él estaba esperándome en la puerta, con una carabina de postas, temblando, pálido igual que yo. Fue cuando con la voz llorosa y cortada dijo algo que me heló la sangre. La había escuchado hablar, pero nunca la había visto caminar en dos patas, ni hacer lo que hoy hizo. Salí de la casa y fui a levantar a mis primos, con la mentira de que el abuelo se sentía mal, pero solo para estar todos adentro. Ya ahí solo podía escuchar el rechinar de un columpio y una cabra hacer sus sonidos normales. Mis demás primos durmieron y el primo y yo que vimos eso no podíamos. Salimos de la sala y ahí estaba mi abuelo, tomando un café, llorando. Le toqué el hombro y le dije, ¿qué pasa, abuelo? Él dijo que no pasaba nada, que solo era miedo por verla caminar y correr de esa manera, como si fuera una persona. Le dije que no pasaba nada, que estábamos todos bien. Me interrumpió diciendo, la otra noche tocaron a la puerta. Cosa rara en un rancho, si tomas en cuenta que son terrenos grandes y no se puede tocar la puerta así como así cuando tienes 4 portones para poder llegar a tu puerta principal. Tocaron la puerta y gritaron, Pancho, Panchito, ábreme, que hace mucho frío. Quedé congelado. Era una risa burlona y era la voz de tu abuela. Mi abuela falleció en el 2011 y la verdad desde que sucedió eso no he vuelto a ir a ese lugar y ni pienso ir. Solo de acordarme y ahora que lo escribo no me saco esa imagen de una cabra en un columpio, sentada, jugando, llorando, riendo, gritando. No saben cómo se sentía esa situación. Era mucho miedo. Es algo que nunca voy a olvidar. Aquella cabra sentada en el columpio. La historia que acabamos de escuchar, vaya que es sorprendente. Sin embargo, ¿alguna vez ustedes han tenido alguna historia parecida? Me gustaría leer sus comentarios y saber si alguna vez han pasado por algo parecido. Aunque no sea igual, simplemente que hayan vivido algo extraño. Estaría interesante leerlos. Yo por el momento les comentaría que en algún momento sí llegué a vivir algo con un poco de misticismo
en un lugar en medio de la nada. Y es que yo antes solía salir un poco de viaje con unos familiares y en uno de esos viajes nos quedamos en un rancho, por así decirlo, en un pueblo. Y acostumbrábamos quedarnos en ese lugar. Normalmente va a sonar muy parecido, ¿no? Pero mis primos y yo solíamos ir al monte, al cerro, y nos tocó un día ver un muñeco amarrado a un árbol con muchísimos alfileres encajados. Se los juro que en el momento no sentí miedo, pero actualmente que lo estoy pensando, el muñeco estaba en medio de la nada. Era un poco tarde, no era, estaba oscuro, pero era un poco tarde. Y a pesar de estar así y que actualmente lo pienso, me genera bastante incomodidad, no dejo de pensar en cómo sería vivir una situación como la historia que acabamos de escuchar. Así que por favor me gustaría escuchar sus relatos. Yo sé que muchas personas tienen historias aún más fuertes, aún más crudas, así que sería interesante leerlas. Ya saben, pueden dejar sus historias en los comentarios y las voy a estar leyendo en los próximos videos.